Hola, 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 hola. Gracias por estar aquí. Episodio 2 de la temporada 1 de Enciende la Luz. Gracias por estar aquí. Me agrada mucho. Ya quería, después de que grabé el episodio número 1, ya quería grabar el número 2 y todo el tiempo tengo ideas y tengo ganas de levantarme en la noche y empezar a grabar o empezar a escribir o empezar a hacer algo porque ya me quiero volver a conectar con ustedes. Gracias por los que me han preguntado cuándo viene el segundo y felicitaciones o gracias porque esto me tocó de esta manera o me hiciste pensar de esto. Gracias por los comentarios. Recibí algunas preguntas del episodio 1 y quiero responder algunas de esas, quiero responder un par de esas preguntas. Y una de las preguntas que me hicieron es, ¿cómo saber cuándo es la voz de Dios? Y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo saber cuándo es la voz de Dios? Primero, no es una respuesta fácil, porque no hay una fórmula que me diga, si es esto con esto es la voz de Dios, si es esto con esto no lo es. No lo hay, y lo cierto es que hay mucha amplitud, y seguramente haré un episodio con base en eso. Podríamos hacer un episodio o 10.000 episodios y todavía seguiríamos descubriendo cómo identificar cuándo es la voz de Dios. Hay muchas maneras de identificarlo. Pero una de esas es de las personas que viene, en el contexto donde estoy y a qué me está guiando esa voz que viene, supuestamente, porque en ese punto no sabemos si viene de parte de Dios o no. Porque Dios no me va a guiar a hacer algo malo, Dios no me va a guiar al pecado, Dios no me va a guiar a un escenario tóxico y dañino, sino que Dios me va a guiar a la luz, Dios me va a guiar a algo muy bueno. Ese tipo de identificación me puede guiar un poco de cuándo es la voz de Dios y cuándo no. Pero más que todo, quiero plantear como una pregunta o una situación y el punto es, no es cuándo es la voz de Dios o cuándo no, sino cuándo tú quieres escuchar la voz de Dios y cuándo no. Porque me parece que muchas veces el problema no es que no escuchemos la voz de Dios, el problema es que no quiero escuchar la voz de Dios. Y no sé si ahí encontraste alguna diferencia. El problema no es cuando escucho la voz de Dios, sino que el problema es cuando quiero escuchar la voz de Dios. Porque hay veces que simplemente no quiero escucharla. Yo ya casi que sé qué es lo que me va a decir. Sí, estoy en una relación tóxica y ya sé que él quiere que yo me salga de esa relación tóxica, pero yo quiero estar ahí. Yo, por supuesto, no quiero escuchar la voz de Dios porque sé que Él quiere lo mejor para mí. Estoy haciendo ciertas cosas malas o estoy en un trabajo donde estoy haciendo cosas malas. Yo no quiero escuchar la voz de Dios. El punto no es cuándo es la voz de Dios, el punto es cuando quiero escuchar la voz de Dios. Porque probablemente muchas veces yo no quiero escucharla, no quiero que Él me diga, porque ya sé lo que me va a decir, ¿no? Y eso pasa con... yo no soy la voz de Dios, obviamente, pero Dios me usa a mí para hablarle a otras personas y me ha pasado que personas me han dicho, con la última persona que voy a hablar, Dani, es contigo. Porque ya cuando llegue a ti, ya sé, o sea, ya estoy mal, ya sé que quiero escuchar la voz de Dios, sé que quiero que me diga lo que me quiera decir y quiero cambiar esto porque ya no puedo más. Entonces a veces eso pasa con Dios, nos lo buscamos solo al final cuando acabamos todos los cartuchos y ya acabamos todas las opciones y decimos, ¿sabe qué? Ya esto se fue muy, muy al fondo, estoy en una situación muy difícil, ahora sí quiero escuchar la voz de Dios. Entonces, pero en un episodio resolveremos más un poco, trataremos, o en varios episodios trataremos de resolver un poco más ese punto de saber cuándo es la voz de Dios. Otra pregunta que me hicieron y es, ¿cómo mantienes el equilibrio, Dani, entre lo que eres y lo que Dios quiere hacer en ti? Porque en el episodio 1 yo estaba presentando un escenario donde, digamos que mi personalidad y lo que yo soy no se mueve fácil en este escenario de no planear y de hacer cosas o de estar en un escenario donde yo no tengo el control de todas las cosas, ¿sí? ¿Cómo haces para generar un equilibrio entre lo que tú eres y lo que Dios está haciendo en ti? También podrían haber muchas respuestas, pero una de mis respuestas es que yo siento que Dios no es que me quiera cambiar, porque si Él me hizo de una manera, ¿por qué me quiere cambiar? Y lo que pasa es que Él me hizo de esa manera y me conoce perfectamente, que sabe qué cosas necesito vivir, experimentar y pasar para que yo llegue a la mejor versión de mí, para que yo pueda ser la mejor versión mía
para mí, para mi familia, para mis amigos y para las personas a las que yo voy a hacer luz. Dios me conoce tanto que Él sabe qué es lo que yo necesito experimentar y qué es lo que yo necesito vivir. Entonces, este momento en mi vida no siento que sea que Dios me está cambiando, en el sentido de que antes era una cosa y ahora quiere que yo sea otra totalmente diferente, sino que Dios me tiene en este proceso para que yo dé mi mejor versión de mí. Y en ese sentido mantengo un equilibrio mental en el que entiendo que están pasando cosas que yo no haría, digamos que naturalmente, sino que estoy dejando que Dios opere a través de mí. Pero al tiempo no estoy sintiendo que Dios me está quitando ese Dani que era, sino que está llevándome a la mejor versión de mí. Siento que ahí mantengo el equilibrio mental y el equilibrio también en la manera como soy, porque yo no dejo de ser yo mientras estoy aprendiendo a hacer esto que Dios me está enseñando, sino que trato de balancear entre que soy, por ejemplo, muy planeador y entre que quiero confiar también en los planes de Él, lo que Él tiene para mí. Y confío en eso. Entonces trato de mantener ese equilibrio, ese balance entre las dos cosas. Dos de las preguntas que me hicieron me llamaron la atención y quería compartirla con ustedes. En este episodio quiero compartirles un poco mi historia en los últimos 2, 3 años que estuve comentando en el episodio uno, para mostrarles a ustedes por qué estaba hablando de lo que estaba hablando en el episodio uno y de pronto de alguna manera entender un poco mejor lo que les quería presentar o por qué yo les estaba presentando y estaba hablando lo que estaba hablando. Por supuesto porque Dios me estaba usando y quería entregar ese mensaje, pero obvio hay una experiencia detrás mía que hace transmitir ese mensaje. ¿Preparados para escuchar la historia? Muy interesante, la he contado muchas veces, la voy a dejar grabada esta vez. Hace unos 2, 3 años, 3 años creo, yo tenía una empresa en sociedad con un tío y al mismo tiempo estaba trabajando en otro emprendimiento por mi propia cuenta y estaba ya avanzando, estaba teniendo conversaciones con inversionistas, con posibles socios, estábamos fluyendo en ideas y en cosas al mismo tiempo que trabajaba en mi otra empresa en sociedad con un tío. Y todo estaba perfecto, todo iba súper bien. Mis planes, como los tenía hasta ese momento en mi vida, iban fluyendo perfectamente. Dios me estaba acompañando en mis planes y en ese proceso. Y todo iba fluyendo muy bien. Un día estaba en una reunión y en medio de la reunión me entra un mensaje al celular y me doy cuenta que es de un número que no era de Colombia en ese momento. ¿Sí? Y yo, interesante. Se termina la reunión y yo leo el mensaje. Y el mensaje era una propuesta, así yo estaba interesado trabajar a tiempo completo como ministro a tiempo completo en la iglesia y en California. Yo en ese momento estaba en Colombia. Obviamente eso me llega como una bomba a la cabeza, al corazón, al cuerpo, porque yo no estaba buscando eso, ¿sí? Yo leo el mensaje y lo primero que hago es como mirar al techo, como tratando de mirar al cielo desde la oficina. Y lo que dije fue, Dios, ¿qué estás haciendo? O sea, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Porque yo tenía otros planes y yo creía que Dios ya había aprobado mis planes. Yo creía que Dios estaba de acuerdo con mis planes. Y mis planes no estaban alejados de esa propuesta, pues estaban alejados en tiempo. Estábamos alejados como unos 25 años, no sé, algo así de lo que yo tenía planeado. Y entonces, claro que me llega como una bomba. Y yo digo, ¿qué pasó aquí, Dios? ¿Qué estás haciendo? No entiendo qué estás haciendo. Porque si tú permites que todas las cosas estén bien, en el sentido de mi plan y de las cosas que estoy ejecutando y de lo que estoy creando y de lo que estoy formando, ¿cómo me sales ahora con que hay una propuesta de que trabaje a tiempo completo en la iglesia y en otro país? O sea, no me cuadra. Recuerdo que yo le respondo a la persona y le digo, oye, gracias, pero la verdad es que yo no estoy buscando eso en estos momentos. ¿Sí? Y seguro hay otras personas que sí lo están buscando. Y seguro que hay otras personas que están más calificadas y que quieren más eso que yo en estos momentos de mi vida, por todo lo que está pasando en mi vida en estos momentos. Y él me dice, dame la oportunidad de hablar contigo, déjame simplemente llamarte, hablemos un rato y te cuento qué es lo que es. Yo dije, bueno, ok, pues tengamos la conversación. Pues eso no quiere decir que sí o que no, pues simplemente tengamos la conversación. Yo hablo con la persona, hablo telefónicamente. Y él me dice
que hubo unas personas que me referenciaron con él y por eso él me estaba llamando a mí. Yo nunca me había hablado con él, yo no lo conocía a él, pero él conocía a personas que me habían conocido a mí en algún tiempo de la vida y esas personas en algún tiempo de la vida le hablaron a él de mí y por eso ahora él me busca a mí para ofrecerme esa posición. Entonces imagínense cómo empieza Dios a hacer cosas locas, ¿no? Locas para mí. Cómo empieza a hacer ese cambio tan drástico. Y ahí entonces obviamente empiezo a enfrentar unas situaciones personales y es, si Dios me está llamando en estos momentos, ¿qué debo hacer? ¿Le debo decir no? ¿Le debo decir después? ¿Le debo decir yo ya tengo otro plan? ¿Qué es lo que tiene que pasar, no? Y después de esa conversación telefónica, cuando cuelgo yo dije, Dios, no sé qué estás haciendo conmigo, pero si tú me estás llamando, yo respondo ese llamado. Y recuerdo que mi tío con el que tenía la sociedad entra en ese momento a la oficina y le digo, mira el mensaje que recibí. Y entonces él lo lee y dice, ve, interesante. Bueno, está bueno para que en algún momento de tu vida pues lo tomes, ¿no? Pues tenía una sociedad con él, aparte tenía el otro emprendimiento. Y recuerdo que yo le dije algo como tío, aquí el tema es que si Dios me llamó, yo le voy a obedecer. Y eso era como, no sé, como un jueves, un viernes, y yo le dije, si él me dice que el lunes me vaya, yo me voy. Pero ¿cómo así, Dani? O sea, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a dejar las cosas aquí así nomás? O sea, las cosas no se hacen de esa manera. Y recuerdo que yo le dije, sí, tío, te entiendo, pero si Dios me está llamando, ¿yo qué hago? O sea, ¿cómo le voy a decir a Dios que no? Y no te preocupes, que si es un tema de dinero, el hecho de que yo me vaya no quiere decir que vaya a fracasar tu empresa ni nada. Incluso tú puedes hacer más dinero sin mí. Porque esto no se trata de dinero, se trata de un llamado que Dios está haciendo. Y si Él lo está haciendo, yo no voy a decir que no. Esa fue como nuestra primera conversación con él. Luego tengo una conversación con la princesita, con mi novia en ese momento, que también fue muy difícil porque fue yo decirle a ella, Dios me está llamando y si Él me llama yo me voy. Ya para ese tiempo de mi vida yo ya tenía pensado yo era planeador, yo ya sabía en qué momento le iba a proponer la mano y en qué momento quería que nos casáramos y todo eso, pero obviamente esa información no se la había dado porque pues, perdíamos la magia, así perdíamos la sorpresa. Y fue un momento difícil y yo estaba enfrentando todas esas dualidades internas de cómo así, qué está pasando aquí, por qué Dios está haciendo esto. Y bueno, el caso es que esta persona que me contacta me dice, ok, si estás interesado, espero que sí, necesito que envíes un documento explicando quién eres tú, todo esto, todo lo que has hecho, tu experiencia laboral, espiritual, en fin. Entonces mi primera decisión fue, ¿envío el documento o no? Porque si yo no lo envío, pues estoy diciendo que no y nadie me va a decir, sí, está contratado, pues no estoy enviando nada. Entonces mi primera decisión fue, ¿hago el documento y lo envío o no lo hago? Y empiezo ahí a batallar internamente con Dios, empiezo a hablar con Él. Justo en esos momentos mis papás me estaban visitando en Bogotá, en Colombia, y entonces pude hablar con ellos y ellos obviamente me ayudaron y me guiaron y me motivaron y yo, bueno, ok, pues si Dios me está llamando, hay que hacerlo. O sea, Dios me está llamando, hay que hacerlo. Pero obviamente eso tiene un montón de matices internos, de sensaciones, de sentimientos. Una cosa muy difícil que una cosa es decirlo en estos momentos y otra cosa es experimentarlo allá, ¿no? Hago yo el documento, lo envío y resulta que no pasó nada. No pasó nada. Yo puse mi vida como en stand-by, como en espera, como por 1 o 2 meses máximo, no fue más de 2 meses donde yo no tomaba ni una decisión en mi vida. Yo estaba andando en modo automático. Yo tenía en ese tiempo unos posibles inversionistas, unos posibles socios del emprendimiento que estaba haciendo, unas posibles ideas. Yo paré absolutamente todo y dejé todo como en modo automático. Yo no tomaba ni una sola decisión en ese momento de mi vida, esperando a ver cuál era la respuesta de Dios. Porque si Dios me decía, lo necesito mañana, pues yo mañana ya me iba, supuestamente. Y el caso fue que no hubo respuesta y ya como a los 2 meses yo dije, no, yo no puedo dejar aquí todo como en stand-by toda mi vida, yo necesito continuar. Sí, yo, bueno, Dios, pues si no fue o no sé, yo necesito continuar con mi vida, yo necesito seguir tomando decisiones y seguir planeando porque no puedo quedarme aquí esperando, ¿no? De pronto falta de fe, de pronto, no sé, pero esa fue mi reacción, yo estoy contando cómo fueron las cosas. Y entonces,
no pasa nada y yo reactivo todas las cosas nuevamente. Al siguiente año, efectivamente, como estaba planeado, eh, le pido la mano a la princesita, programamos cuando nos vamos a casar y todo eso. Y resulta que el siguiente año yo tomo la decisión de parar la sociedad que tenía con un tío y de seguir de pronto con el emprendimiento y de mirar unas nuevas opciones, ¿sí? Un día yo tomo esa decisión y un día me reúno con mi tío y le digo, tío, quiero que terminemos la sociedad de la empresa que tenemos, en fin. Y dijo, ok, listo, vamos a hacerlo, vamos a programar, vamos a hacerlo de esta manera y lo otro, y listo. Bueno, una buena reunión, una buena conversación, sí, buenos términos, todo muy bien. Pero entonces eso fue un sábado del año siguiente al que me contactaron. Ya todo estaba otra vez normal, yo ya me había olvidado de esa opción porque simplemente no pasó nada, no dieron ninguna respuesta, no pasó nada. Y estábamos ya al siguiente año, ya había pasado mucho tiempo, todas las cosas seguían. Entonces ese sábado termino yo la reunión y yo digo, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer si esta sociedad con mi tío y lo que había trabajado con él y en su empresa, pues era lo que había hecho desde que yo salí del colegio, de la escuela? ¿Qué, qué voy a hacer yo ahora con mi vida? O sea, yo tenía un par de opciones, tenía unas dos, tres opciones tal vez que hacer, pero no tenía nada claro, ¿sí? Y entonces quedo en ese momento como en ese limbo de ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida si lo que he venido haciendo durante muchos años ya no lo voy a hacer más? Y empiezo a pensar, ¿no? Empiezo a pensar qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer ahora. Dije, bueno, pues ¿por qué no me voy unos días a viajar? Estados Unidos pensé. Y en ese viaje lo tomo como un tiempo de relajación y como un tiempo de inspiración. Alguna idea se me debe venir, una idea de negocio se me debe venir del viaje que tenga en Estados Unidos. Y efectivamente empecé a hablar con unos amigos. Hablé con un amigo por Miami y él dijo, sí, claro, te puedes venir a quedar aquí. Yo dije, ok, ya tengo una casa, un lugar. Hablé con un amigo en Houston, sí, claro, te puedes venir a quedar aquí. Entonces dije, ok, ya tengo dos lugares, dos estados diferentes, donde puedo ir, pasar, relajarme un rato y también mirar qué nuevas opciones de negocio puedo ver para ver si alguna idea nueva la traigo y inicio algo nuevo con esa idea. Aparte de las otras ideas y de los otros proyectos que ya podía tener en ese momento, ¿no? No estaba totalmente en cero, la verdad. Ya tenía el emprendimiento, lo tenía quieto un poco porque estaba más ocupado en lo otro. Tenía una opción de abrir una empresa. Tenía ideas. Pero dije, Estados Unidos puede ser una opción como para pensar en algo diferente, relajarme un poco y traer una nueva idea de negocio. En fin, en eso me acuerdo de alguien que yo conocí en un evento de la iglesia y esa persona era de Estados Unidos y estaba visitando. Él era uno de los conferencistas. Y yo lo conocí a él en ese evento, en esas conferencias. Tuvimos una buena conversación, no fue larga, fueron unos minutos. Y él me dijo que vivía en California y tuvimos una buena conversación. Yo había estado en Pittsburgh, él es de Pittsburgh. Tuvimos una buena conversación. Recuerdo que él después de las conferencias me envió un correo diciéndome como hola, ¿cómo estás? Qué bueno haberte conocido. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están las cosas? Recuerdo que yo no había estado en California en ese momento de mi vida. Yo ya había estado en Texas, yo ya había estado en Florida, pero no había estado en California y se me vino a la mente y yo dije, wow, podría contactar a esta persona y le podría decir que tengo pensado hacer esto, le puedo contextualizar un poco y de pronto me dice oye, sí, claro, te puedes quedar aquí y puedes pasarla conmigo un tiempo. Y yo vi California porque yo dije, puedo estar como por alrededor de Silicon Valley, puedo mirar un poco el tema de emprendimientos, en fin, todo eso. Yo, como el lunes, empiezo a pensar, ¿será que le escribo? ¿Será que no le escribo? Pero es que yo no me hablé con él, pero es que yo ni siquiera le respondí el correo que él me envió, con qué cara le voy a escribir, que sí, sí, con qué cara. Y el martes volví y dije, ¿será que le escribo? Pero ¿será que no? ¿Pero será que sí? ¿Será que no? Ya no me acuerdo exactamente qué día fue, pues supongamos que fue el miércoles yo dije, pues a la final no pierdo nada, si a la final no pasa nada si yo le escribo o no. Ya tengo igual dos lugares para ir, no necesito un tercero, no me da el tiempo. Pero lo voy a escribir, lo voy a saludar y le cuento y a ver qué pasa. Sí. Yo le escribo y yo lo que hago en ese momento, mientras le estaba escribiendo, fue detener el correo electrónico y dije, voy a mirar dónde es que él está ubicado, porque él tenía ahí como la ubicación más o menos. Entonces yo busqué su ubicación y enlacé la ubicación con la iglesia que me había contactado el año anterior, ¿sí?
Y vi que él estaba cerca de la iglesia y yo, él está como, creo que está como a 1 hora y media o algo así. Yo veo el video cerca. Entonces en el correo, le digo, hola, ¿cómo estás? Estoy pensando hacer esto, bla, bla, bla. Y googleé tu ubicación y me di cuenta que tú estás cerca de una iglesia que me contactó el año pasado, que estaba interesado en mí para que trabajara allá. Y bueno, eso te cuento, espero que estés bien, saludos, chao. Él me responde creo que a los minutos, sí, no se demoró mucho en responder el correo, pero el caso es que cuando el correo llega de vuelta, el correo inicia con lo siguiente. Hola Dani, es impresionante cómo Dios responde nuestras oraciones. Y yo, ¿qué pasó aquí? Ok, esa introducción está como muy poderosa. Y no me la esperaba, ¿no? Ya les conté que yo casi no nos hablamos solo esa vez, yo no le contesté, bla, bla, bla. Y yo, ¿qué pasó aquí? Es impresionante cómo Dios responde nuestras oraciones. Y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Actualmente yo soy ministro en esa congregación y hago parte del comité que está buscando un nuevo ministro para la iglesia. ¿Estás interesado en trabajar en California? Y ¡pum! Todo cambió. Todo cambió totalmente. Todo cambió completamente. Yo tenía unos planes en mi vida. Yo estaba ejecutando algunas cosas. Dios estaba conmigo en ese proceso. Dios me estaba acompañando. Estoy seguro de eso. Pero Dios tenía algo diferente para mí en un tiempo diferente del que yo tenía planeado. Dios tenía un plan diferente para mí. Porque después de ese correo y después de esa respuesta, pues obviamente entonces yo le digo, "Oh, ¿cómo así? Pues déjame te contextualizo un poco más, pues esto acaba de pasar en mi vida, yo estoy mirando justo qué voy a hacer, bla, 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 voy a terminar mi sociedad y voy a ver, estoy mirando qué voy a hacer, por supuesto, yo estuve dispuesto el año pasado, pero no sé qué pasó, bla, bla, bla. De ahí para allá, correos electrónicos fueron y vinieron, entrevistas fueron y vinieron y empezaron a pasar un montón de cosas. Y lo que quiero presentarles es cómo Dios puede cambiar tu vida, cómo cambió mi vida de un momento para otro. O sea, fue un cambio total. Y, por, y, y me llama la atención que cuando yo hice mi introducción en el podcast anterior, yo dije, hola, soy Dani, tengo 30 años, soy profesional en Relaciones Económicas Internacionales y, y después de que terminé el podcast yo dije, ¿yo por qué dije esas tres cosas? O sea, yo pude haber dicho más cosas, ¿no? Pude haber dicho o pude haber quitado unas cosas. Y dije que tenía 30 años porque antes de cumplir 30 años yo ya había escuchado a Dios diciéndome, Dani, quiero que hagas algo digital. Pero no había tomado la decisión y cuando estaba a punto de cumplir los 30 años siempre había querido como tener 30 años, parece como nada estable, no sé. Y el caso que yo había dicho, Jesús más o menos como a sus 30 años, hasta sus 33 cuando murió y resucitó y fue al cielo. Él hizo tantas cosas que yo decía, yo a mis 30 años tengo que empezar algún ministerio que impacte, que sea luz para muchas personas. Entonces, antes de cumplir mis 30 años, yo dije, cuando cumpla los 30 voy a hacer el podcast. Y efectivamente, aquí estoy seguro, por eso dije, tengo 30 años. Luego dije, soy profesional en relaciones económicas, en negocios internacionales. Y básicamente yo estaba diciendo eso porque son mis estudios, es mi profesión. Y luego dije, y soy ministro de jóvenes en California. Entonces este episodio se llama De emprendedor a ¿y eso lo pagan? Porque resulta que recientemente estaba hablando con alguien de esas personas que uno se habla pocas veces en el año. Y entonces nos saludamos y nos estábamos como actualizando. Y ella me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? No, pues imagínate que estoy en California y soy ministro de jóvenes de una iglesia. Y ella me pregunta, ¿y eso lo pagan? Me dio tanta risa. O sea, me río de la pregunta, pero no por la persona que la hizo, sino porque la pregunta es chistosa, ¿no? ¿Y eso lo pagan? Entonces paso de ser un empresario, emprendedor, a estar en un trabajo donde las personas se preguntan, ¿y eso lo pagan? Entonces este episodio se llama De emprendedor a ¿y eso lo pagan? Y por eso les estoy contando esta historia. No porque yo crea que mi historia es fascinante y que impresiona a todo el mundo, no, simplemente estoy contando para darles un contexto del por qué yo hablo lo que hablo en el episodio uno. ¿Y cómo paso de ser un emprendedor y eso lo pagan? Sí, a estar en esta posición. Porque las dos cosas son como diferentes, como puestas en cierto modo. Y yo digo, tengo 30 años, soy profesional de negocios internacionales y soy ministro de jóvenes. De pronto alguno dijo,
¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la relación entre el uno y lo otro? Pues hay cierta relación, la relación soy yo. Y obviamente unas cosas son aplicables a las otras y ese no es el punto. El punto es cómo paso de este escenario a este otro, si no es porque Dios intervino de una manera Dios, a nivel Dios, e hizo un cambio totalmente drástico, significativo en mi vida y en la vida de las personas a mi alrededor. ¿Cómo pude ver la mano de Dios literalmente y realmente en cada etapa de ese proceso de pasar de emprendedora y eso lo pagan? Fue un proceso demasiado interesante, demasiado transformador, demasiado de todo, porque hay emociones en todo el tiempo entre que paso de un estado al otro, entre emprendedora y eso lo pagan. Hay muchísimas emociones, muchos movimientos, hay muchos momentos donde te sientes frustrado, donde te sientes que no hay esperanza, donde te sientes que la cosa está muy difícil, donde te sientes que esto no es posible y que en qué momento yo pensé que esto iba a ser posible. Hay muchos momentos donde mientras pasas de un plan tuyo a un plan de Dios, va a haber un espacio de mucha incertidumbre, de tribulación, de ansiedad, de preocupación, de inseguridad. Pero es en esos momentos cuando estás en plena inseguridad donde Dios entra y actúa y tú dices, wow. Es en esos momentos donde estás en plena incertidumbre, Dios entra y actúa y tú dices, wow. Es en esos momentos donde tú sientes que esto no tiene nada de sentido, Dios entra y actúa y tú dices, wow. Es en esos momentos donde estás dependiendo únicamente de Él, porque los factores que hay que manejar para que las cosas sucedan son demasiado amplios y demasiado no tan ajustables con mi capacidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, con paso de ser emprendedor en Colombia a ser un ministro en California, eso no es un proceso que sea muy fácil y que yo pueda en detalle controlar y manejar. Es algo que incluye, que intervienen muchísimas cosas, pero es en esos momentos donde te sientes que tú no tienes el control de nada, donde entra Dios y hace algo poderoso y tú dices, wow. Es en esos momentos donde sientes que dejaste todo a un lado por ese llamado de Dios, que estás en un proceso de incertidumbre tenaz porque tú no sabes qué va a pasar, tú no sabes si las cosas si son así o si no son así, si a la final es un sí, si a la final es un no, tú no sabes nada, pero tú estás dependiendo completamente de Él. Y en ese proceso aprendes un montón de lo que es tener una relación real con Dios. En ese momento aprendes un montón de lo que es confiar en Dios y en ese momento aprendes un montón en conocerlo a Él y cómo Él puede hacer cosas tan impresionantes en tu vida, en la vida de tus familiares y de las personas a tu alrededor. Y es en esos momentos donde tú estás ahí que tú dices, yo definitivamente aquí no puedo hacer nada y todo está en manos de Dios, donde tú empiezas a tener una experiencia diferente con Dios y a disfrutar el proceso con Dios. Disfrutas ese proceso con Dios, empiezas a disfrutar esa dependencia a Dios, esa dependencia a que, por favor, tú eres el que lo debes hacer, por favor, tú eres el que tienes el control de todas las cosas, haz lo que tú necesites y guíame a mí. Y luego, y empiezas a disfrutar el proceso, ¿no? El proceso no todo el tiempo es disfrutable, porque hay muchos momentos de incertidumbre, de sufrimiento, de ansiedad, todo eso. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú empiezas a entender por qué Dios iba haciendo ciertas cosas y con ciertos procesos y de ciertas maneras. Y es impresionante cómo Dios actúa. Nada más cuando la primera persona que me contacta, cuando yo me reúno con él, yo le digo, ven, yo necesito que me expliques de dónde salió mi nombre. O sea, ¿tú por qué me contactaste a mí? Tantas personas que hay en ese país, tantas personas que hay en todo el mundo queriendo hacer eso o con buenas intenciones, no sé. O sea, ¿de dónde te salió mi nombre? Yo no sé, esta persona y esta persona me lo dio. ¿Cómo es posible? Y me reúno en otros momentos diferentes con esas dos personas. Yo, venga, yo quiero entender usted por qué le dijo mi nombre. No, pues esto simplemente pasó así. Y entonces yo le dije tu nombre porque eso era lo que me salió en la mente. Y cuando hablé con la otra persona, yo no sé, Dani, la primera persona que se me vino a la mente fuiste tú. Pero yo no entiendo, o sea, cómo se te vino a la mente mi nombre si nosotros nunca hablamos de eso. Yo no sé, Dani. Fue el primer nombre que se me vino a la mente cuando él preguntó, ¿tú sabes de alguien que esté interesado? Y eso pasa en tiempos totalmente diferentes. Fuera de estos 2, 3 años, eso pasó antes.
Y entonces te das cuenta cómo Dios opera y puede hacer cosas tan impresionantes y cómo Dios puede engranar cosas y hacer una armonía internacional y del mundo y de todas las cosas para que el plan que tiene preparado para ti funcione y sea una realidad. Cuando todas esas cosas pasan, que yo estoy seguro que tú las puedes experimentar y si las has experimentado, genial, es maravilloso y si no, Dios te da la oportunidad de hacerlo. Cuando experimentas todo eso, tu perspectiva con Dios cambia. Y por eso quería contarte mi historia. No porque siento que yo soy alguien impresionante o algo así, para nada. De hecho, ni hablé de mí, simplemente traté de contar lo que Dios hizo en mí. Pero quería contártelo para que te des cuenta cómo Dios puede cambiar una vida y que puede ser la tuya de algo que tiene a algo totalmente diferente y eso puede ser algo demasiado genial. Y quiero motivarte a que confíes en Dios, quiero motivarlos a que confíen en Dios y que puedan experimentar el dejar que Dios organice los planes y que ustedes lo sigan. Es algo maravilloso, es algo que no experimentamos muchos y a diario. Y de nuevo, no me siento mejor ni nada de eso, esto simplemente es un mensaje para motivar y quiero motivarte a que confíes en Dios y a que lo quieras escuchar. ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿Cuándo es la voz de Dios? El punto muchas veces no es cuál es la voz de Dios, sino en realidad quiero escuchar la voz de Dios. Escúchala, escúchala aunque parezca loco, aunque las personas a tu alrededor digan, pero ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo es posible que estés tomando esa decisión? Es que si es la voz de Dios es perfecta. Es que si es la voz de Dios es algo que va a ser espectacular, es algo genial. Confía en la voz de Dios, porque viene de parte de Dios. Quiero motivarte a que lo hagas y cosas geniales van a pasar. Cosas geniales van a pasar. Mi historia puede ser chiquitica y muy sencilla a lo que en tu caso puede pasar. Y ahora más historias en mi caso pueden pasar más adelante y seguiremos ahí aprendiendo y seguiremos confiando en Dios y teniendo diferentes aprendizajes y diferentes relaciones o niveles de mi relación con Dios, ¿no? Una relación más profunda, más conectada, donde lo entiendo mucho más, donde comprendo mucho más las cosas que hace en mi vida. Pero eso también tú lo puedes vivir solo si quieres, si dejas de escuchar su voz, si la escuchas y si tomas decisiones en fe basados en que Él es Dios y que Él tiene un plan perfecto para ti. Así que te motivo, ese era el objetivo de este episodio. Voy a publicar 2 veces al mes, para los que me preguntaron, y por ahora voy a publicar los 10 y los 25. Así que nos vemos el próximo 10 de febrero. Gracias, gracias, muchas gracias de nuevo por escucharme. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en este proceso. Gracias por escucharme mientras aprendo de lo que Dios cuenta y de lo que Dios dice y de lo que Dios hace. Gracias, Dios tiene cosas geniales para ti. Escúchalo y confía en Él. Confía en Él. Él es Dios. Él es Dios. Así que gracias, gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias, gracias. Hasta luego. Dios les bendiga.